Escrito está, le dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo y decían, Hosanna al hijo de David, se indignaron. Oye lo que están diciendo, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice esta palabra que va a ser dada en este día, en el nombre de Jesús, Señor, y permite, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que sean abiertos los ojos del entendimiento de cada uno de los que reciben esto, que alimenta nuestro espíritu, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, y permite que tu sabiduría sea sobre cada uno de ellos, para que puedan no solamente oírla, sino aplicarla en todo lo que tiene que ver con el mover de sus vidas diarias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, bendecimos. Ahí está el princeso Manasés Bowser. Y no sé quiénes más están conectados, porque a veces aparecen 2 o 3 y cuando cierro la programación resulta ser que habían 30, 40, 50 personas. Así que no todos se ponen ahí con sus nombres. Parece que entran algunos que no son mis contactos, pero que están en contacto con el reino de los cielos, que es lo más importante. Bueno, quiero extender mis más sinceras felicitaciones a Léser, que está hoy de cumpleaños. Manasés cumplió el 16. Y bueno, que Dios los bendiga grandemente, amén, que les dé mucha sabiduría. Tengo a mi apóstol Juan Carlos Ruta, y cada vez que diezmaba, o sea, yo sigo diezmando, ¿no? Pero al principio, cuando comencé a darle los diezmos a él, yo le decía, apóstol, necesito que ore por mí, tengo muchas situaciones. Arqueline, que Dios te dé sabiduría. Y aquello me molestaba, yo decía, pero bueno, yo tengo tantas situaciones, quiero ir a orar por cada una de estas situaciones. Él me decía, Arqueline, que el Señor te dé sabiduría. La sabiduría es más preciosa que el oro. Bueno, ya de eso transcurrieron unos 8 años y he comprendido que lo que él pedía para mí era más importante que todas las oraciones que yo quería que él hiciera para mi vida. Porque definitivamente lo dice la palabra, y si lo dice la palabra es verdad y así se va a cumplir. La sabiduría es más preciosa que el oro. Nosotros vamos a tener problemas en esta vida, eso es algo indetenible. Jesucristo lo dijo mejor que yo, él dijo, imposible es que no vengan los tropiezos, ¿verdad? Entonces es imposible que usted sufra, es imposible que usted llore, es imposible que a usted se le presenten adversidades, pero si usted tiene sabiduría, esa sabiduría le va a dar la oportunidad de usted desenvolverse conforme a lo que se le está presentando. Usted va a saber cómo digerir, usted va a saber cómo proceder. Y yo digo que las oraciones de este hombre, bueno, las oraciones no, las declaraciones de mi cobertura me han alcanzado, porque estos años se me ha ido profundizando en la Sagrada Escritura. No es que antes no lo hacía, sino que ahora profundizo aún mucho más y me doy cuenta que ciertamente ha habido mucha palabra revelada, porque la sabiduría es más preciosa que el oro. Entonces ya uno sabe qué hacer. El problema es este, tengo que hacer esto. Esta es la situación, tengo que actuar así. Y de esa manera caminamos mejor por este mundo y delante de la presencia de nuestro Dios. Bueno, mi esposo leía en Mateo 21, 12 al 16 en la NBI. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas
y que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo de David, se indignaron. ¿Oyes lo que esos están diciendo?, protestaron. Claro que sí, respondió Jesús. ¿No han leído nunca en los labios de los pequeños y de los niños de pechos has puesto la perfecta alabanza? Bueno, por ahí también está nuestra hermana Gladys, está Jonathan, los bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy voy a compartir un pensamiento acerca de la importancia de que se haga oración en la iglesia. Mire, nosotros tenemos que orar en todo tiempo porque la oración, según Jesucristo, dice, velad orando en todo tiempo. Usted puede vivir, las personas pueden vivir sin un riñón. Las personas pueden tener problemas con las extremidades, que Dios nos libre, ¿no? Cancelado por adelantado, pero se puede. Tenemos a uno de los magíster en dictar conferencia motivacional, se llama Nick Vujicic, y este hombre le faltan sus 4 extremidades, pero es un hombre con una búsqueda de la presencia de Dios impresionante. Es un hombre que Dios lo ha usado para ayudar a tanta gente que están en conflicto, ¿verdad? Entonces, la gente puede vivir sin extremidades, puede vivir sin algún órgano del cuerpo, pero lo que no puede vivir es sin oxígeno. Y la oración es para nosotros como el oxígeno espiritual. ¿Por qué es tan importante la oración? A mí me llama la atención que dice que él agarró a palo a los que estaban allí cambiando dinero y haciendo negocios, ¿verdad? Y les dijo, mi casa de oración será llamada. ¿Por qué su casa de oración será llamada? ¿Por qué no se llama casa de palabra de Dios? Vaya, ¿cuánto necesitamos una palabra de Dios? Mire, una palabra te cambia el destino. Que lo diga Manasés, que hay veces viene todo triste por ahí, le digo, Manasés, ven que te tengo una palabra. Y cuando sale de aquí, sale con los ojos así como el 2 de oro. Cuando Dios le da una palabra a uno, te cambia el norte, te cambia el enfoque. Pero ¿por qué la iglesia no se llama, según Jesucristo, casa de palabra de Dios? Si la palabra de Dios, ella es viva, es eficaz, te trata con el alma, con el espíritu, con la coyuntura, con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué no se llama casa de palabra de Dios? Voy un poquito más allá. ¿Por qué la iglesia no se llama casa de adoración? Aunque vamos allí a adorar y aunque vamos allí a recibir una palabra. Y yo le digo sinceramente, mire, la adoración es algo tan necesario. Nosotros fuimos creados para la alabanza de la gloria de nuestro Padre Celestial, pero mis batallas más terribles que he sufrido las he librado en adoración, en adoración. Recuerdo que en una oportunidad estaba muy enferma, cuando tuve la enfisema pulmonar, de la que siempre hablo porque yo pienso que todas las enfermedades son terribles, yo he padecido unas cuantas. Y bueno, los dolores son dolores, pero quedarse sin oxígeno es lo más terrible que hay, cuando uno siente que no puede respirar. Y recuerdo que un día estaba bastante afligida. Yo decía, bueno, yo estoy confiando en el Señor, que Él me va a sanar. Pero bueno, hay que esperar a ver si Él me quiere sanar o me quiere llevar, porque como dijo mi hermano Josué, cuando tenía el cáncer de garganta, él dijo, bueno, sea por vida o sea por muerte, que Dios sea glorificado. Uno no sabe si Él lo va a sanar o se lo va a llevar, porque ese es el problema de Él es el dueño. Y me puse a limpiar el apartamento donde yo tengo todas mis cosas en Venezuela. Y me acuerdo que me puse a oír
los merengues de Giovanni Ríos. Ok. Y una de las canciones que me ministró mucho es Las 7 vueltas. Y yo la puse como 8 veces porque tenía la forma la aplicación que tenía en mi computadora de poner las canciones varias veces si quería. Y sentí de poner muchas veces esa canción de Las 7 vueltas. Y en un momento sentí que se habían definitivamente caído los muros, las cadenas se habían roto y vino mi sanidad. Entonces la adoración, la alabanza es algo muy importante porque Dios se manifiesta en la adoración, se manifiesta en la alabanza. De hecho, el Salmos 50 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así que es necesario adorar, alabar, sacrificarlo, porque hay momentos en que usted no quiere adorar, hay momentos en que usted no quiere cantar, usted lo menos que se le ocurre es ponerse de fiesta, pero la adoración y la alabanza hacen que Dios descienda en medio de su pueblo. Sin embargo, según este pasaje, la casa de Dios no es casa de adoración, aunque vamos a ese lugar a alabar y a adorar y a gozarnos en su presencia. ¿Por qué la iglesia es casa de oración? Bueno, la respuesta es la siguiente: porque es el lugar donde se llevan las cargas. Y la oración es el permiso del hombre para que Dios actúe en su vida. ¡Qué impactante! La verdad que sí es extremadamente impactante. En el libro de Mateo, capítulo 18, verso 19, dice que si 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos. Hermana, pero yo me puedo poner de acuerdo, usted en la casa suya y yo en la mía. Cuando la palabra de Dios, cuando Cristo nos exhorta que su casa de oración será llamada, es que para usted hacer una parrilla, usted no va a poner un carbón aquí, uno en el cuarto, uno en la sala, uno en el comedor, uno en el parqueo o estacionamiento y uno en la cocina para ver si hay el fuego necesario para llevar a cabo la parrilla. Usted va a tener que juntar los carbones. Y por eso es tan importante que la iglesia sea el lugar de oración. Mire, a lo mejor todos somos distintos, ¿verdad? Y yo como pastora tengo un punto de vista que difiero de muchos pastores o de algunos pastores. Cuando nosotros teníamos la iglesia en Venezuela, nosotros empezábamos a orar media hora antes, 40 minutos antes del servicio. Y los que iban llegando, 2, 3, 5, nos poníamos a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Y todo el que iba llegando se iba sumando. Y hay veces estábamos en una oración tan hermosa que daba como tristeza cortar la oración para empezar el servicio. Pero era hora de empezar el servicio. Porque cuando tú comienzas a buscar de la presencia de Dios y aquella presencia comienza a manifestarse, uno no quiere cortar. Uno no quiere cortar. Porque es el momento de intimidad con Dios cuando tú te rindes ante Él, cuando tú le demuestras a Él que es que sin Él no podemos, porque es que es la única realidad que existe. Sin Él no logramos nada. Así que tenemos que ir a unirnos en oración. Y es tan hermoso como lo dice el libro de los Salmos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Cuando estamos unidos en oración y guerreando por un mismo propósito. Yo digo que yo bendigo República Dominicana. Ha sido mi hogar estos últimos 9 años y pasadito ya camino a los 10. Pero si algo extraño yo de Venezuela
y lo extraño profundamente era que me reunía con los ministros de allá y nos íbamos a una montaña a orar, a ayunar. Y era que ahí llegamos a reunirnos hasta 200 personas, si mal no recuerdo. Y durábamos 3, 4 días en intercesión. Ahí no se hacía más nada. Ahí no se hablaba de política, ahí no se hablaba de necedades, ni de truanería. No, a orar, a ministrarnos los unos a los otros. Y uno salía de ahí con una fortaleza, como que ¿dónde está Satanás y su reino para acabar con ellos? Porque cuando tú entras en la presencia de Dios, sales de allí fortalecido. Y cuando nosotros como cuerpo nos unimos a buscar la presencia de Dios, las cosas cambian. Pero lamentablemente en las iglesias se hacen más reuniones. La reunión de tal, la reunión de tal, la reunión de tal. Y la oración. La oración. Porque es que lo que pasa, amado hermano, es que usted y yo no sabemos cómo ayudar a otra persona. No sabemos. Pastor, usted tiene 62 años y casi 43 predicando y no sabe, no, que yo no sé el problema que usted está viviendo. Y usted puede explicármelo, pero yo no sé cuál es la salida a su situación. Pero si vamos en oración, Dios le va a responder de la manera que usted necesita, porque yo le puedo dar mi punto de vista, pero yo no sé si esa es la salida que Dios quiere darle. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos en oración, Dios se glorifica de manera sobrenatural. Miren, es tanto que la casa de Dios debería de ser casa de oración. Yo se lo voy a presentar de esta manera. Sería raro, ¿verdad? Y ciertamente hay personas extrañas que son capaces de llegar a su casa y no hablar con usted. Créame que hasta eso sucede entre los seres humanos. Pero no es normal, no es lo que debe de acontecer. Lo que es correcto es que si usted viene a mi casa o yo voy a la suya, es para conversar. Hermana, ¿la puedo visitar hoy? Sí, ajá, dígame. Necesito hablar con usted. Entonces, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es la iglesia. Él lo dice, que esa es su casa. Y aunque, por eso es que dicen que la palabra de Dios se choca entre ellas, como que se contradice, y no es que se contradice. Sabemos que Dios no habita en una estructura hecha por manos de hombre. Sí. Pero Dios determinó que en esos lugares que se llaman iglesia, nosotros vayamos a hablar con Él. Como cuando yo lo invito a mi casa para hablar con usted, o como cuando usted me dice, hermana, necesito hablar con usted, podemos vernos, pues me puede recibir en su casa, porque usted quiere tener una conversación conmigo. Así es la iglesia, es el lugar donde nosotros vamos a hablar con nuestro Padre. Hermano, entonces yo no puedo orar en mi casa. No, claro que usted puede orar en su casa. ¿Y Dios se va a manifestar? Claro que sí, claro que sí. Se va a manifestar, le va a hablar, viene una palabra rema, todo eso. Pero Él fijó un punto de reunión para que sus hijos nos reunamos ahí, los hijos con nuestro Padre, ¿verdad? Y busquemos su presencia para resolver las situaciones. No en vano, Jeremías 33:3 dice, Osvaldo, repite conmigo, clama a mí. 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 Y yo te responderé. Y yo te responderé. Y te enseñaré. Y te enseñaré. Te enseñaré. Te enseñaré. Cosas grandes. Cosas grandes. Y ocultas. Y ocultas. Que tú no conoces. Que tú no conoces. ¿Se da cuenta que no lo puedo enseñar yo? ¿Se da cuenta que es el Padre Celestial quien se las va a enseñar? Pero ¿cuándo se las va a enseñar? Cuando usted va con un clamor delante de Él. Y eso debería de ser en la iglesia. De hecho, hay un pasaje que siempre recito, Osvaldo, que dice que el profeta estaba confundido viendo tanta maldad y tantas cosas inapropiadas. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Porque hay un lugar, mire, hay un hermano que se llama el apóstol Guillermo Maldonado.
Y un día escuché una predicación de él, bueno, ni siquiera una predicación, un fragmento de una predicación de él. Y él dijo, mire, hay lugares destinados por Dios, determinados geográficamente en la tierra, en el cual Dios hace milagros poderosos. Y él dice que él, al principio, obvio, como todos los pastores, uno no entiende lo que Dios le manda hacer. Pero Dios le decía, mira, a ese paralítico dile que se ponga aquí a la izquierda o dile que se ponga aquí a la derecha. Y si la persona no se ponía en el lugar donde él le decía, no se colocaba en ese punto geográfico, los milagros no acontecían. Y él un día le preguntó a Dios, ¿pero por qué? O sea, si ya pasó adelante, que obedeció, ¿por qué no se realizó el milagro en algunos y en otros que se pusieron en el punto geográfico que tú dijiste sí? Y Dios le reveló eso, que hay puntos geográficos en la tierra donde Dios se manifiesta. Bueno, el punto geográfico donde quiere Dios darle respuesta a tu vida y donde debe ser un lugar de intercesión es la iglesia. Ese lugar que Dios determinó para ti, para que tú vayas con tus cargas, ¿verdad?, a presentarlas delante de Dios. Ahora, a mí me llama la atención, bueno, ya yo perdí la razón del tiempo, vamos a ver, no, todavía me quedan 8 minutos. En el libro de Hechos, capítulo 12, verso 4 al 11, dice que Herodes, ¿verdad?, tomó preso a Pedro, queriendo congraciarse con los judíos. Y dice que le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua para que lo apedrearan, lo mataran, igual como hicieron con Esteban. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Repite conmigo, Osvaldo. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ya va, déjame rascarme la cabeza. ¿Por qué dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él? ¿Por qué no dice, pero los hermanos hacían sin cesar a Dios oración por él? Porque Dios quiere dejar registrado un precedente. El Espíritu Santo quiere que entendamos que cuando hay situaciones familiares, espirituales, económicas, de salud, de opresión de las tinieblas, de esclavitud, de prisiones de oscuridad, vayamos a la iglesia. Y que la iglesia, el cuerpo de Cristo, ese fragmento del cuerpo de Cristo, se encargue de orar sin cesar por el caso presentado. Así que dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel con 4 grupos de 4 soldados cada uno, pero había una resistencia que traería el milagro. La iglesia que estaba haciendo sin cesar oración por él, pero nota esa palabra, sin cesar. Entonces, la iglesia debería de ser el lugar donde usted llegue y por lo menos sumergirse ahí en oración unos 20 minutos, una media hora, unos 40 minutos. Cuando yo comencé en la iglesia evangélica, porque yo crecí con mi abuela en otra doctrina, cuando yo comencé en la iglesia evangélica en el año 83, nosotros nos íbamos, hay veces yo decía, no, a mí me gusta llegar temprano donde voy, no me gusta llegar tarde. Así que si el culto era a las 10 de la mañana, yo me iba a las 9:30. Pero yo veía que a las 9:30 ya había gente orando. Y yo, no, yo voy a llegar temprano. Me voy a ir a las 9. Llegaba a las 9 y ya había gente orando. Y yo decía, bueno, ¿y cómo es el negocio? ¿A qué hora es que empieza aquí la cosa? Y entonces hubo oportunidades que llegaba a las 8:30. Y ya desde las 7 había gente orando en la iglesia. Cuando venía el servicio a las 10 de la mañana,
Mire, esos cantos eran de poder. Eran de poder porque ya la presencia de Dios estaba allí. Ya habían orado lo suficiente, habían clamado, habían reprendido, habían hecho todo lo que iban a hacer y ya había suficiente presencia de Dios para que se desbordara el Espíritu Santo. Así que los cantos eran de fuego, los cantos eran de ministración, de liberación. Y cuando venía la palabra, usted realmente sentía que Dios estaba ministrando en su vida. Pero en una iglesia donde no se hace oración o la suficiente oración, uno va y se sienta allí y bueno, canta y ora. El Padre Nuestro que puedan orar ahí, ¿verdad? Y oraste y cantaste y de repente la palabra está buena porque la palabra de Dios siempre nos va a edificar, pero sin presencia no hay la misma fluidez del Espíritu Santo. Así que dice que mientras él estaba encarcelado, la iglesia hacía oración sin cesar. Y dice el versículo 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Repite conmigo, Osvaldo. Y las cadenas. 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 Se le cayeron de las manos. Se le cayeron de las manos. ¿Quién abrió las cadenas? ¿Sabe quién abrió la llave de los candados de esas cadenas? La oración. La oración que hacía la iglesia sin cesar. Entonces estamos viendo familiares que están en prisiones. Están en la prisión del alcohol, de las drogas, del vapeo, de la prostitución, del homosexualismo, de la depresión. De la depresión. Pero hay una iglesia orando. Hay una iglesia intercediendo, estamos carbones, uno por aquí, uno en la sala, uno en el comedor, otro en el porche, otro en el estacionamiento. Así no funciona. Hermano, entonces si yo oro solito, Dios no me va a resolver. No, sí te va a resolver, porque Él es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Pero la orden es que la iglesia haga oración sin cesar. Si queremos ver cambio, la oración va a hacer que las cadenas se rompan. La oración va a hacer que ángeles desciendan para traer libertad al que esté bajo prisiones de oscuridad. Va a hacer que el Espíritu Santo traiga del pozo de la desesperación a los que están oprimidos, a los que están confundidos, que haya una palabra rema, que todo tenga una fluidez del Espíritu. Pero sin oración no logramos llegar a ningún lugar. ¿Por qué hay personas que oran y se frustran y no ven resultados? Bueno, la respuesta es porque hay que entrar en la presencia de Dios con un espíritu de rendición y no de demandantes para ser complacidos. Se lo voy a poner de esta manera. Yo recuerdo que yo antes era muy agresiva para orar. Era una persona agresiva orando. Y Dios un día me dijo, no llegues delante de mí con la oración del asaltante. Y yo me quedé así como que para comer, para guindar, o me lo llevo en la cartera. ¿Y cómo es eso? Me dijo, hay gente que llegan delante de mi Padre en el nombre de Jesús. Un quieto pues. En el nombre de Jesús. Sana a aquel, ayuda al otro, fortalece al otro, levanta al otro. No, así no. Llega con un espíritu de rendición. Señor, aquí estoy. Quiero presentarme delante de ti. Quiero presentarte mis flaquezas, mis debilidades. Siento que no estoy rindiendo en esta área. Siento que en esta parte de mi vida no estoy fortalecida. Ayúdame. Señor, me pongo en tus manos. Fíjate que el Padre Nuestro dice que se haga
la voluntad de Él, como en el cielo, aquí en la tierra. Pero nosotros hay veces pensamos que orar a Dios es pegarle un quieto. Quieto en el nombre de Jesús. Dame esto, dame aquello, dame. No funciona así. Hay que llegar con un espíritu de rendición, pidiendo la voluntad de Él, pidiendo el consejo de Él, porque es que usted no sabe qué es lo mejor para su vida. No lo sabe. Y usted no sabe qué planes tiene Dios para su vida. Pero los planes de Él van a ser perfectos. Yo nunca tuve en mi mente salir de Venezuela. Jamás. Pero a mí venir a República Dominicana ha sido algo excelente que me ha pasado. Hasta yo estoy anonadada del cambio que Dios ha hecho en mi vida cuando salí de Venezuela. Porque Él hay veces te quiere en un territorio específico para moldearte, para que tú generes los cambios. Porque cuando te sientes confiado en tu territorio, no lo generas. Así que Él es el que sabe qué hacer con nosotros y cuál es su agenda. Y la iglesia es el lugar de encuentro con Dios. Si nosotros nos rendimos a Él, pedimos, y Él en su amor nos va a responder, porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces entraremos delante de su presencia con identidad de hijos. Mire, voy a cerrar con una reflexión. Hay veces las personas han perdido la identidad de hijos que tienen, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y les da pena ir a orar, les da pena ir a presentarse delante de Dios, porque piensan que Dios lo va caminando así, sí, Rolo es pecador, ajá, sí, va a venir ahora a orar, después que pecaste bastante. Él sabe que somos pecadores, pero somos sus hijos. Se cuenta que en una oportunidad un joven se acercó a su maestro y con aire de desánimo le preguntó, maestro, ¿por qué me siento tan poca cosa? Que no tengo ánimos ni fuerzas para hacer nada. Todos me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que la gente me valore más? El maestro, sin mirarlo, le dijo, bueno, cuánto lo siento, hijo, pero no puedo ayudarte en este momento. Primero debo resolver mis propios problemas y quizás después, de pronto, pueda ayudarte a ti. El maestro se detuvo y haciendo una pausa, le dijo, ahora, si tú me ayudas a resolver mi problema, quizás yo tenga tiempo y pueda ayudarte a resolver el tuyo con más rapidez. Bueno, encantado, dijo el muchacho, aunque titubeó un poco. Él sintió que nuevamente su necesidad volvía a ser desatendida. Y le dijo al maestro, ¿en qué lo puedo ayudar? Porque es que necesito un consejo suyo para saber cómo yo puedo ganarme la buena voluntad de la gente y que la gente vea algo bueno en mí. Dice que el hombre se quita un anillo del dedo y se lo entrega y le dice, mira, toma mi caballo, vete a cabalgar hasta el mercado y vende allí este anillo, porque necesito pagar una deuda. Pero eso sí, es necesario que obtengas por él la mayor suma posible. No acepte menos de una moneda de oro. Y cuando regrese con esa moneda, lo más rápido que pueda, entonces yo voy a resolver mi problema y puedo ayudarte con el tuyo. El muchacho tomó el anillo y el caballo y se fue al mercado, y a todos los que entraban al mercado le ofrecía el anillo y le decía que le dieran una moneda de oro por él. Habían personas que sencillamente lo miraban sin interés sobre el anillo. Otros llegaron a ofrecerle 2 monedas de plata. Uno le ofreció una moneda de plata y una de cobre. Y el muchacho desencantado, viendo que no pudo lograr la venta, llega a donde el maestro le dijo, mire, realmente lamento no haberlo podido ayudar porque deseaba que usted resolviera su problema para que me ayude con el mío. Pero no pude mentirle a la gente para sacar provecho y que me dieran aunque sea la moneda de oro. Los que más me ofrecieron 2 de plata o una de plata y una de cobre. Ahora,
llega y cuando el joven le está dando esta explicación al maestro, le dice, si yo hubiera sabido el precio de este anillo, entonces a lo mejor habría hablado con más destreza y quizás hubiese convencido a alguien. Y el maestro le dijo, wow, tremendo lo que tú acabas de decir, vamos a hacer las cosas bien. Ve a donde el joyero en la ciudad y dile que cuánto me da por el anillo, pero no lo venda, aunque te ofrezca lo que te ofrezca. Dice que el muchacho se va donde el joyero y el joyero comienza a examinar la pieza y le dice, bueno, dile al maestro que si de verdad quiere vender el anillo, yo le puedo dar 58 monedas de oro por este anillo. Y el muchacho exclama, 58 monedas de oro. Y le dice, sí, porque yo más adelante lo puedo vender en unos 70, 72. Pero en este momento lo que le puedo dar son 58. El muchacho regresa anonadado, en shock, donde el maestro le dice, maestro, no puedo creerlo. Este hombre, el joyero, dice que le puede dar hasta 58 monedas de oro. Y el maestro le dice, siéntate. Tú eres como este anillo, una joya valiosa y única que estás buscando entre un mercado que gente que desconocen tu valor te den algo por ti mismo o que den algo que te satisfaga a ti. Pero si vas a tu creador, que él puede examinarte y él sabe cuál es el valor tuyo, entonces él sí sabe cuán valioso eres en realidad. No permitas que cualquiera te diga cuál es tu valor. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que cuando usted se sienta afligido, se sienta mal, se sienta que es un cero a la izquierda, que la gente no lo toman en cuenta, que no está calificado, vaya en oración delante de su hacedor, que él sí sabe cuánto vale y pagó ya el precio justo de lo que tú vales para que seas ilustre, que resaltes donde él quiere colocarte. Los bendecimos. Osvaldo, una oración para despedir. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, permite que tu sabiduría esté a cada uno de nosotros para que podamos entender, Señor, el propósito de lo que tú has dispuesto hoy, porque nos ha enseñado. Y permite en el nombre de Jesús, Señor, que como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tengamos esa sabiduría más preciosa que el oro para que podamos recibir de ti todo en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Los bendecimos. Sí. Hasta el próximo encuentro.